Tal vez ya hayas oído hablar de las recientes noticias sobre los supuestos ovnis en los océanos y la controversia generada por el llamado viajero del tiempo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que ambos eventos están vinculados? Que hay un motivo oculto detrás de la decisión del Pentágono de divulgar esta información. Hoy voy a revelarte toda la verdad sobre estos incidentes, antes de que sea demasiado tarde y me silencien. Mi nombre es Michael R. Graves, y por más de 2 décadas fui uno de los engranajes ocultos de la máquina más grande y peligrosa jamás creada, el gobierno de los Estados Unidos. Mi oficina estaba en un piso sin ventanas del Pentágono, etiquetada simplemente como División de Inteligencia Clasificada, pero lo que hacíamos allí no tenía nada de sencillo. En esas habitaciones, rodeadas de secretos y vigilancia, estudiábamos lo que el mundo nunca debía saber. Ingresé al Pentágono en 1998, un joven analista recién salido de West Point, lleno de ideales y dispuesto a servir a mi país. Pero la realidad que encontré fue distinta. Descubrí que los verdaderos enemigos no siempre llevan uniformes o armas. A veces son ideas, a veces son secretos. Mi trabajo consistía en estudiar fenómenos que no encajaban en nuestras reglas del mundo. Avistamientos de ovnis, anomalías tecnológicas, documentos filtrados que no deberían existir. Me llamaban el enterrador de archivos, porque cualquier cosa que cruzaba mi escritorio era destinada a desaparecer, archivada para siempre en las entrañas del sistema. Los años me endurecieron. Aprendí que la verdad no es solo peligrosa, es tóxica. Vi carreras destruidas. Vi a hombres morir con una bala en la cabeza por hacer las preguntas equivocadas. Y vi cosas que me quitaron el sueño para siempre. En 2001, tras los acontecimientos del 11 de septiembre, mi departamento se convirtió en un hervidero de paranoia y vigilancia extrema. Nos ordenaron rastrear cualquier cosa que pudiera amenazar al país, desde conspiraciones internas hasta señales inusuales provenientes del espacio. Fue entonces cuando vi el verdadero rostro del poder. Hombres que tomarían decisiones impensables con un simple gesto de la cabeza, todo en nombre de la seguridad nacional. A pesar de todo, seguí adelante. Me dije que estaba haciendo lo correcto, que servía a un propósito mayor, pero en 2003 todo cambió. En 2003, todo comenzó con una llamada codificada proveniente de una base militar aislada en las heladas tierras de Alaska. El mensaje era breve pero suficiente para encender todas las alarmas. Hemos recuperado un objeto anómalo. Soliciten autorización de protocolo Z. Esa última palabra, Z, era clave. En todo mi tiempo trabajando en el Pentágono, solo se había usado 2 veces, y ambas terminaron en operaciones que incluso hoy no existen en ningún registro oficial. Al principio, nadie sabía qué era lo que se había encontrado. Solo había informes contradictorios. Un objeto metálico en el agua, detectado por pescadores que habían reportado algo extraño antes de desaparecer sin dejar rastro. La Marina intervino, y lo que sacaron del fondo congelado no era lo que esperaban. Era un módulo, algo claramente diseñado por humanos, pero con un nivel de ingeniería que dejaba a nuestros mejores expertos desconcertados. El módulo tenía daños graves, como si hubiera atravesado una tormenta o soportado una reentrada atmosférica catastrófica. Pero eso no era lo más perturbador. Dentro encontraron a él. A simple vista, parecía humano, un hombre de mediana edad con quemaduras graves y señales de hipotermia, pero las similitudes terminaban ahí. Los médicos notaron que sus órganos internos, aunque funcionales, no correspondían exactamente a los de un humano normal.
Había un implante visible en su cráneo, un dispositivo que emitía pulsos eléctricos que ningún aparato en la base lograba identificar. El hombre estaba en estado crítico, pero consciente. Lo primero que dijo, en un inglés perfecto pero con un acento imposible de identificar, fue: «Llévenme ante sus líderes. Ellos deben escucharme antes de que sea demasiado tarde». Fue trasladado de inmediato a una instalación de máxima seguridad en Nevada, donde se activó la designación Proyecto Cronos. La operación se clasificó al nivel más alto y solo un grupo reducido de personas tuvo acceso al sujeto. Yo fui uno de ellos. Durante sus primeras horas bajo custodia, el hombre, que se negó a revelar un nombre, comenzó a relatar su historia. Afirmó ser un enviado del año 2067, enviado con un propósito desesperado: advertirnos. Al principio, todos estábamos incrédulos. La idea era absurda, ridícula incluso. Pero entonces comenzó a hablar sobre eventos que no habían ocurrido aún, eventos que empezaron a suceder días después de sus palabras. El proyecto Cronos fue creado con una estructura rígida y control absoluto. Solo un grupo selecto de personal fue autorizado para trabajar directamente con el viajero y el módulo recuperado. Las reuniones se realizaban en instalaciones subterráneas, donde el tiempo parecía detenerse y la tecnología más avanzada se usaba para examinar cada aspecto de lo encontrado. Yo no formaba parte del grupo científico. Mi rol era otro: asegurarme de que los datos sensibles nunca vieran la luz. Lo que significaba que a menudo estaba presente en los interrogatorios, observando desde una habitación contigua, mientras agentes y expertos intentaban desentrañar los secretos del hombre que había llegado desde el futuro. El viajero, a quien asignaron el nombre en código 2067, parecía físicamente frágil, pero su mente era otra cosa. Mostró un dominio del inglés perfecto, aunque utilizaba términos y expresiones que ninguno de nosotros había oído antes. Su tono era frío, casi desapasionado, como si hablara de un libro que ya había leído miles de veces. En los primeros días, 2067 se negó a cooperar. No respondía a preguntas directas sobre su procedencia ni sobre cómo había llegado aquí. En cambio, se limitaba a advertir: «Ya están en camino. Creen que pueden controlarlo, pero no entienden lo que han despertado». Las tensiones aumentaron. Los científicos que estudiaban el módulo comenzaron a reportar anomalías, fallos en los instrumentos, ruidos inusuales y lecturas que desafiaban toda lógica. Una noche, el sistema de comunicación de la instalación captó una señal desconocida, un patrón sonoro que resonaba en todo el complejo. La teoría más razonable era que provenía del propio dispositivo del viajero, pero nadie pudo confirmarlo. Finalmente, el viajero comenzó a hablar. Fue durante una sesión de interrogatorio particularmente tensa. Uno de los oficiales, desesperado por respuestas, golpeó la mesa y le exigió que explicara su misión. El viajero lo miró fijamente y entonces dijo: «No vine para salvarlos, vine para advertirles. El futuro ya está escrito». Lo que siguió fue una serie de confesiones fragmentadas, piezas de un rompecabezas que nadie podía armar por completo. Según 2067, su misión no era detener lo que venía, sino preparar a la humanidad para enfrentarlo. Describió un evento apocalíptico que comenzaría en el océano y se extendería como un cáncer. Lo llamó la convergencia. Ustedes miran al cielo buscando amenazas, pero nunca se han preguntado qué yace bajo las aguas. Allí están los verdaderos amos de este mundo. No necesitan invadir, solo necesitan esperar, y el tiempo de espera está terminando.
Aunque parecía una advertencia genérica, sus palabras estaban cargadas de un peso que no podíamos ignorar. Los científicos más escépticos, aquellos que habían ridiculizado la idea de un viajero del tiempo, comenzaron a cambiar de opinión al enfrentarse a las pruebas. Las primeras pruebas físicas al viajero revelaron anomalías inquietantes. Su sangre no contenía glóbulos rojos tradicionales, sino una red de estructuras diminutas que parecían diseñadas para autorrepararse. Los análisis de su cerebro mostraron una actividad fuera de los límites humanos, como si estuviera procesando datos constantemente. Y luego estaba el implante en su cráneo, un dispositivo que emitía pulsos electromagnéticos a intervalos regulares. El equipo intentó interactuar con el implante, pero cualquier intento de acceder a sus funciones provocaba apagones en todo el complejo. Los militares comenzaron a especular si aquello era una señal, un faro que podría haber alertado a ellos. Mientras tanto, la paranoia se extendió. Algunos miembros del equipo juraban que el viajero no estaba solo, que otros como él podrían estar entre nosotros. Otros se obsesionaron con el módulo, creyendo que era la clave para descifrar lo que venía. Pero lo más perturbador fue lo que 2067 dijo en una sesión privada. El módulo no es un vehículo, es un ataúd. Yo no vine solo, pero soy el único que sobrevivió. A medida que los días pasaban, el proyecto Cronos comenzó a revelar grietas, no solo en las teorías que intentábamos construir, sino en las personas involucradas. Cada sesión con el viajero nos empujaba más cerca del borde, y la incertidumbre se mezclaba con un temor visceral. Lo que estábamos escuchando no parecía ciencia ficción, parecía inevitable. 2067, como lo llamábamos, finalmente comenzó a hablar con mayor detalle, y lo que describió dejó a muchos del equipo en silencio. Según él, el futuro no fue moldeado por guerras o pandemias creadas por la humanidad, sino por una lenta e imperceptible manipulación de algo más antiguo, algo que había estado allí desde siempre, entidades no humanas que habitaban en las profundidades del océano. Llamarlos extraterrestres sería un error, dijo con la voz más calmada que jamás había usado. No vienen del espacio exterior, vienen de aquí, de su propio planeta. Siempre han estado aquí, esperando el momento adecuado. Según 2067, en el año 2041, los gobiernos del mundo confirmarían lo que habían estado sospechando durante décadas. Los objetos voladores no identificados observados desde mediados del siglo XX no provenían del espacio exterior. No eran naves alienígenas, eran vehículos de exploración que emergían de los océanos. Ellos llevan milenios observándolos. Cada civilización que ustedes consideran desaparecida o extinta no lo fue, simplemente fueron consumidas. El viajero detalló cómo, en el futuro, estas entidades comenzarían a interactuar directamente con la humanidad. Primero, pequeños contactos, sutiles y casi insignificantes. Luego, una lenta infiltración en nuestras sociedades, ofreciendo tecnologías que revolucionarían el mundo, pero que a su vez nos harían dependientes de ellas. En mi tiempo, continuó, los humanos ya no podían distinguirse de la tecnología que estas entidades nos proporcionaron. Se convirtieron en herramientas, no en aliados, pero para cuando la humanidad lo entendió, ya era demasiado tarde. El equipo intentó confrontarlo. Queríamos detalles, pruebas tangibles, algo que pudiéramos usar para confirmar su historia. Entonces mostró algo que nadie esperaba. Su implante cerebral proyectó una imagen directamente en las pantallas de la sala. Vimos un océano en calma, roto solo por un inmenso cuerpo emergiendo lentamente del agua.
No era una nave, era algo vivo. La figura tenía una forma humanoide, pero su tamaño era colosal y sus movimientos transmitían una calma aterradora. En las orillas del océano, miles de personas estaban reunidas, observando en silencio. Algunos levantaban las manos hacia el cielo, otros simplemente caían de rodillas. Esto es lo que viene, dijo 2067. La humanidad no luchará, los recibirán como dioses. Aquella proyección desató el caos dentro del equipo. Algunos la vieron como una advertencia, otros como una manipulación. Pero incluso los más escépticos no podían negar la precisión con la que 2067 había predicho eventos menores en el pasado cercano. Si estaba diciendo la verdad, nuestra civilización estaba condenada. La presión dentro del proyecto Cronos aumentó. Algunos de los científicos más jóvenes comenzaron a desertar, solicitando traslados o presentando renuncias abruptas. Otros se obsesionaron con la idea de que el viajero no era un simple enviado, sino un arma diseñada por esas mismas entidades para desestabilizarnos antes de que llegaran. Una noche, mientras revisaba los informes diarios, un oficial me detuvo en el pasillo. Su rostro estaba pálido y sus ojos tenían ese brillo inquietante de alguien que había visto demasiado. Me susurró algo que nunca olvidaré. No es solo lo que dice, es lo que hace. Desde que él llegó, todos hemos cambiado. ¿Lo sientes, verdad? Esa sensación de que te están observando, incluso cuando estás solo. No sabía qué responder. Yo también lo había sentido. Una especie de zumbido persistente, un malestar en el aire, como si la presencia del viajero alterara algo fundamental en el espacio a su alrededor. Entonces ocurrió el segundo incidente. Un agente de seguridad fue encontrado en la sala de monitoreo principal, muerto de un infarto fulminante. Tenía solo 32 años y ninguna condición previa. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en las grabaciones. Justo antes de su muerte, las cámaras captaron un destello de luz que cruzó la sala. En ese momento, las pantallas mostraron las mismas figuras humanoides emergiendo del océano que habíamos visto en la proyección del viajero. El término influencia psíquica alienígena comenzó a aparecer en los informes internos, aunque nadie podía explicar exactamente qué significaba. Pero una cosa quedó clara: estar cerca del viajero o de su tecnología no era seguro. Y mientras nosotros nos desmoronábamos, 2067 permanecía impasible, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Ya está ocurriendo, nos dijo una tarde, mientras el equipo debatía si debíamos suspender las operaciones. Cada segundo que pierden discutiendo, se acerca más su llegada. No importa si creen en mí o no, el reloj no se detiene. El proyecto Cronos comenzó a fracturarse, no por disputas internas, sino por algo más oscuro y difícil de explicar. Aquellos que trabajábamos cerca del viajero notábamos cambios sutiles pero inquietantes en nuestras rutinas y comportamientos. Algunos compañeros evitaban mirarlo directamente, como si la presencia de 2067 fuera un catalizador de algo que preferíamos no enfrentar. Yo lo sentí también. Cada vez que lo observaba desde la sala de monitoreo, sentía que algo no estaba bien, como si las cámaras no captaran solo a un hombre, sino algo más, algo que no podíamos comprender, pero que sabía que estábamos allí. Los informes comenzaron a incluir detalles que normalmente no consideraríamos relevantes, pero que eran imposibles de ignorar. Científicos que antes eran racionales y lógicos empezaron a hablar de sombras moviéndose en los pasillos, voces que susurraban desde las esquinas vacías del complejo.
Hubo casos de insomnio extremo y pesadillas recurrentes, siempre con temas similares: aguas oscuras, formas humanoides y una sensación de ser arrastrados hacia un abismo. El suceso más alarmante ocurrió una noche en la que los sistemas de seguridad registraron una brecha en los protocolos. Las cámaras mostraron a un técnico en estado de trance, caminando hacia la sala del módulo donde se almacenaba el artefacto del viajero. No llevaba ningún equipo ni autorización. Simplemente abrió la puerta, desactivó manualmente los bloqueos de seguridad y se quedó allí, mirando el dispositivo durante horas. Cuando lo encontraron, estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos, pero incapaz de responder. En su piel habían aparecido marcas similares a las que vimos en las proyecciones del dispositivo, símbolos que parecían un lenguaje, aunque ninguno de nuestros expertos pudo descifrarlos. El incidente desató una investigación interna. Los superiores querían respuestas rápidas, pero todo lo que logramos fue más preguntas. ¿Era esto algún tipo de manipulación directa del viajero? ¿Una señal de lo que venía? ¿O simplemente el resultado de nuestra creciente paranoia? El coronel encargado del proyecto, un hombre al que nunca vi titubear, comenzó a mostrar señales de estrés. Durante una reunión de emergencia, admitió algo que me heló la sangre. No estamos estudiándolo. Él nos está estudiando a nosotros. Lo siento cada vez que lo miro. Esto no es una advertencia, es un experimento. 2067, por su parte, permanecía impasible. Cuando se le preguntó sobre los incidentes, respondió con una calma inquietante. No son accidentes, es la naturaleza de lo que represento. Ustedes nunca han estado en control. Lo único que hago es mostrarles lo que siempre ha estado ahí. Esa misma semana, uno de los principales científicos del equipo apareció muerto en su casa. Fue encontrado sentado en su escritorio con marcas idénticas a las del técnico y un mensaje escrito en su propia sangre. Ellos están aquí. A partir de ese momento, el término influencia psíquica alienígena se convirtió en una constante en los documentos oficiales del proyecto, pero nadie sabía cómo abordarlo. Los eventos parecían incrementarse cuanto más nos acercábamos al viajero y su dispositivo. Las proyecciones del artefacto también comenzaron a cambiar, mostrando escenas cada vez más específicas. Un puerto lleno de cadáveres flotando, con aguas teñidas de un color extraño. Edificios colapsando bajo el peso de estructuras que no parecían humanas. Figuras enormes caminando entre multitudes que los observaban con reverencia, mientras otras personas eran arrastradas hacia el mar. Los detalles eran tan vívidos que algunos comenzaron a creer que no eran proyecciones, sino transmisiones en tiempo real de otro lugar, o tal vez de otro momento. La paranoia se convirtió en un arma de doble filo. Algunos creían que el viajero debía ser eliminado, que su sola presencia era la causa de los desastres. Otros argumentaban que él era nuestra única esperanza de entender lo que venía. Mientras tanto, las muertes y los eventos inexplicables continuaron. 2067 parecía disfrutar del caos. En una sesión se dirigió directamente a las cámaras de monitoreo, como si supiera que estábamos observando. Con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «El tiempo no es su aliado. Ellos tampoco lo son. Pero todo esto ya lo sabían». Esa frase me persiguió durante días. No podía evitar preguntarme a quién se refería con ellos. ¿Eran las entidades del océano o estaba hablando de nosotros mismos? El equipo se redujo significativamente. Muchos pidieron ser retirados del proyecto, mientras que otros desaparecieron sin dejar rastro.
Los superiores ordenaron un silencio absoluto, pero la sensación de que todo se estaba saliendo de control era imposible de ignorar. Y entonces ocurrió el evento que lo cambió todo. Durante una tormenta eléctrica, el dispositivo del viajero activó una proyección sin ser tocado. Mostraba algo que nunca habíamos visto antes, una imagen del propio complejo donde trabajábamos. Pero no estaba como lo conocíamos. Estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de esas marcas simbólicas y las mismas figuras humanoides caminando por los pasillos. El mensaje era claro. Ya no éramos observadores, éramos el siguiente objetivo. El proyecto Cronos estaba colapsando, no por factores externos, sino desde su núcleo. Lo que alguna vez fue un esfuerzo coordinado para comprender al viajero y su misión se había convertido en un caos absoluto. Los informes de fallos en el equipo y comportamientos anómalos en el personal eran cada vez más frecuentes. Las deserciones, accidentes y muertes habían reducido al equipo a un grupo pequeño y aterrorizado. Yo había decidido permanecer. Algo en mi interior sentía que, aunque aterrador, abandonar el proyecto significaba cerrar los ojos a una verdad que nadie más estaba dispuesto a enfrentar. Pero ese mismo impulso me estaba consumiendo. El zumbido que sentía en mi cabeza desde hacía semanas se volvía más fuerte, acompañado de interrupciones en mis aparatos electrónicos y sombras que juraría haber visto moviéndose justo fuera de mi campo de visión. 2067, mientras tanto, parecía inmutable. Incluso con el caos que nos rodeaba, nunca perdió la calma. Por el contrario, daba la impresión de que todo esto estaba ocurriendo exactamente como él lo había previsto. Fue en una de las últimas sesiones con él cuando su tono cambió. Por primera vez desde que llegó, hubo una emoción que no habíamos detectado antes: empatía. «Sé lo que estás pensando», me dijo, dirigiéndose directamente a mí mientras observaba desde la sala de monitoreo. Piensas que puedes escapar, que si cierras los ojos lo suficiente, todo esto será solo una pesadilla, pero no puedes escapar del tiempo y tampoco puedes escapar de ellos. No entendí el significado de sus palabras hasta semanas después. Ese día, tras la sesión, mis superiores me llamaron para un encuentro privado. Cuando llegué, me recibieron con rostros graves y una atmósfera cargada de tensión. El general al mando me mostró un archivo, uno que nunca debía haber visto. Era una proyección del dispositivo del viajero, pero esta vez no mostraba un evento general, era mi propia muerte. En la imagen, yo estaba de pie en un cuarto oscuro, rodeado por figuras humanoides que emergían de las sombras. Uno de ellos extendía una mano hacia mi rostro y la proyección terminaba justo antes de que me tocara. Mi primera reacción fue negarlo. Intenté convencerme de que era un truco, una manipulación del viajero para sembrar más caos, pero algo en mi interior sabía que era real. Confronté a mis superiores, exigiendo respuestas. Me miraron con frialdad, como si estuvieran viendo a un hombre ya condenado. Uno de ellos, sin siquiera parpadear, me dijo: «No te preocupes, Graves, todo está bajo control». Esa frase, tan tranquilizadora en apariencia, solo me hizo sentir más desesperación. ¿Qué significaba bajo control? ¿Qué sabían ellos que no me habían dicho? Regresé al complejo más paranoico que nunca, evitando a mis colegas, incluso a aquellos con quienes había trabajado codo a codo durante años. 2067 parecía notar mi cambio, porque en la siguiente sesión habló directamente sobre mí, aunque nadie le había mencionado nada. «Tu muerte no es importante, Graves», dijo con su habitual calma. «Lo importante es lo que haces antes de que ocurra.
Pero no te preocupes, el final nunca es el final. Esa noche decidí abandonar el proyecto. Sabía que no sería fácil. El nivel de clasificación hacía que salir implicara vigilancia de por vida, si es que me permitían salir con vida, pero no importaba. El dispositivo del viajero había mostrado algo más, no solo mi muerte, sino lo que ocurriría después. En el futuro proyectado por 2067, el mundo estaba dividido en dos. Una mitad de la humanidad había aceptado la fusión con la tecnología alienígena, convirtiéndose en algo más parecido a máquinas que a humanos. Sus cuerpos eran deformes, sus rostros inhumanos, pero sus movimientos y habilidades los hacían superiores. La otra mitad estaba en ruinas. Los pocos humanos que se resistieron vivían como parias, escondidos en túneles y montañas, luchando por sobrevivir en condiciones inimaginables. Eran los restos de lo que una vez fuimos, irrelevantes ante los ojos de los nuevos amos del mundo. El viajero dijo que todo esto era inevitable, que incluso con su advertencia, la humanidad estaba destinada a fallar, pero entonces, en su última sesión, dejó entrever algo diferente. Hay un punto débil, dijo, inclinándose hacia la cámara como si estuviera compartiendo un secreto. Algo que ellos no han previsto, pero requiere un sacrificio que ninguno de ustedes está dispuesto a hacer. Antes de que pudiera presionarlo para obtener más detalles, los guardias lo sacaron de la sala. Fue la última vez que lo vi. El día que decidí huir, supe que ya no había marcha atrás. Desde el momento en que salí del complejo, sentí que me convertía en un objetivo, no solo de los superiores que aún estaban involucrados en el proyecto Cronos, sino de algo mucho más siniestro. Mi casa ya no era un refugio. Las luces parpadeaban constantemente, los electrodomésticos emitían sonidos anómalos y había un zumbido persistente que parecía provenir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Al principio pensé que era paranoia, pero pronto comencé a notar otras cosas que no podía explicar. Sombras que cruzaban el pasillo cuando estaba solo. Una sensación abrumadora de ser observado, incluso en mi propio dormitorio. Y lo peor, marcas apareciendo en mis paredes, símbolos idénticos a los que vi en el módulo y en las proyecciones del viajero. Pasé las semanas siguientes intentando recopilar todo lo que sabía, todo lo que podría ser útil para alguien más. Comencé a escribir este relato, no porque creyera que podía detener lo que venía, sino porque alguien tenía que saber la verdad. Entonces, una noche, lo sentí. Un cambio en el aire, un peso invisible que hacía que incluso respirar fuera difícil. No había ruido ni señales evidentes, pero supe que algo había llegado. Me levanté de la cama y fui hasta la sala. Todas las luces estaban apagadas, pero la pantalla de mi televisión parpadeaba con estática. Me acerqué lentamente, con un nudo en el estómago, y entonces lo vi. En el reflejo de la pantalla, una figura humanoide estaba de pie detrás de mí. Su forma era borrosa, pero su presencia era innegable. No se movió, ni intentó acercarse, simplemente estaba allí, como si esperara algo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Regresé al sofá, sin atreverme a cerrar los ojos. La mañana siguiente, recibí una notificación extraña en mi teléfono. Era un correo electrónico sin remitente, con un solo archivo adjunto, una imagen de mi rostro, tomada desde algún lugar dentro de mi casa. Ese fue el momento en que entendí que mi tiempo se había acabado. Ellos están aquí. Las palabras del científico muerto resonaron en mi mente. No sabía cuánto me quedaba, pero sabía que no sería mucho.
Hoy, mientras termino de escribir estas líneas, puedo escuchar pasos en el piso de arriba, aunque sé que no debería haber nadie allí. El zumbido en mi cabeza es más fuerte que nunca y mi computadora se apaga y enciende por sí sola. No sé quién leerá esto, ni si alguna vez llegará a manos de alguien que pueda hacer algo al respecto. Pero si lo estás leyendo, hay algo que debes entender. Esto no es una teoría de conspiración. Esto no es una advertencia. Esto ya está ocurriendo. Miren a su alrededor. Los avances tecnológicos que aparecen de la noche a la mañana, las desapariciones inexplicables, los avistamientos en los cielos y en los océanos, todo está conectado, todo encaja. El viajero tenía razón, no hay escapatoria. El futuro ya está escrito y nuestra extinción no vendrá desde las estrellas, sino desde las profundidades. Mientras escribo esto, las luces parpadean una vez más. Hay un crujido en la puerta. No sé si son ellos o si mi paranoia finalmente me ha consumido, pero siento que el tiempo se está acabando, y no solo para mí.